La viuda frágil fue ignorada toda la noche, hasta que el jefe de la mafia coreana tomó su mano. Repite ese título en tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de amor prohibido, ni una simple historia de redención. Es algo mucho más oscuro, mucho más real, mucho más cercano a lo que tú mismo has vivido alguna vez. ¿Cuántas veces en tu vida te sentiste invisible en una habitación llena de personas? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera mientras algo dentro de ti se rompía en silencio? Si alguna vez supiste lo que significa ser el que nadie ve, el que nadie escucha, el que todos ignoran con esa crueldad educada que duele más que cualquier insulto, entonces esta historia fue hecha para ti. Soo-yeon tenía 43 años, cabello negro que empezaba a volverse gris en las sienes y manos que temblaban levemente, no por vejez, sino por años cargando sola un peso que ningún hombre a su alrededor se dignó a notar. Había perdido a su esposo 3 años antes. Un hombre bueno, dicen. Un hombre que la amaba, dicen. Pero los que dicen esas cosas nunca vieron cómo ella lloraba en el baño para no despertar a sus hijos. Esa noche, en esa recepción de gala en Seúl, donde el lujo chorreaba por cada rincón, Soo-yeon estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino que no había probado, mirando la ciudad iluminada como si buscara en las luces alguna respuesta que nadie más podía darle. Los empresarios hablaban entre ellos, las esposas reían con esa risa perfectamente ensayada, los camareros la rodeaban sin mirarla, y ella, invisible, completamente invisible, hasta que sintió una presencia, pesada, calmada, peligrosa, y una voz grave con ese acento del sur de Corea que lleva siglos de historias, le dijo en voz baja: «Llevas 2 horas de pie sola. ¿Eso toma valor o demasiado dolor? Quédate hasta el final, porque lo que pasó después va a cambiar la manera en que ves el silencio, la soledad y a las personas que el mundo elige ignorar». Para entender por qué esa noche fue diferente, necesitas entender quién era realmente Soo-yeon y por qué el mundo había decidido, sin preguntarle, que ella ya no importaba. Ella no era una mujer ordinaria, aunque todos la trataran como si lo fuera. Había sido médica, cirujana, para ser exactos, una de las mejores en el Hospital Nacional de Seúl durante casi 15 años. Sus manos, esas mismas que esa noche sostenían sin fuerzas una copa de cristal, habían salvado más de 300 vidas, habían cosido corazones, habían detenido hemorragias que los libros decían que eran imposibles de detener. Pero cuando su esposo murió, algo en el sistema decidió que ella ya no era la cirujana brillante, sino la pobre viuda del doctor Park. Y esa etiqueta, invisible pero pesada como el plomo, comenzó a aplastarla. Dejó la cirugía, no porque quisiera, sino porque la presión de ser madre sola, de sostener una casa, de responder a las preguntas de sus hijos sobre por qué papá no volvería, la consumió de maneras que ningún libro de medicina explica. Sus colegas la invitaban por compromiso, sus amigos llamaban cada vez menos, y la familia de su esposo, esa familia que durante el funeral prometió estar siempre para ella, desapareció con la misma velocidad con que se disipó el incienso del velorio. Soo-yeon aprendió a vivir en los márgenes, a ocupar el menor espacio posible, a no pedir, a no necesitar, porque en este mundo, cuando una mujer de cierta edad empieza a necesitar, se vuelve una carga, y ella había decidido conscientemente no ser una carga para nadie. ¿Conoces a alguien así? O quizás tú mismo has tomado esa decisión en algún momento de tu vida, la de encogerte para no molestar. Esa noche en la gala, ella estaba ahí solo porque su cuñada insistió. «Te hará bien salir», le dijo. Y Soo-yeon fue no porque creyera en eso, sino porque ya no tenía energía suficiente para discutir. Se puso el único vestido elegante que le quedaba del tiempo anterior, oscuro, discreto, como ella, y entró a ese salón sin saber que esa noche algo antiguo y peligroso iba a verla, realmente verla, por primera vez en años. Kang Tae-jin no era el tipo de hombre que aparece en las reuniones de gala por accidente. Cada movimiento que hacía era calculado, cada palabra que pronunciaba tenía un peso específico. Tenía 51 años,
hombros anchos bajo un traje negro que costaba más de lo que Su Yeon ganaba en un mes como médica, y una cicatriz delgada que corría desde su mandíbula izquierda hasta la comisura del labio, tan discreta que la mayoría no la notaba, pero tan elocuente para quien sabía leer hombres que contaba una historia entera sin decir una sola palabra. Era el jefe. No el tipo de jefe que firma documentos en una oficina, el tipo de jefe que entra a una reunión y el aire cambia. Las personas que lo conocían de verdad hablaban de él en voz baja, incluso cuando estaban solos. Kang Tae-jin había construido su imperio desde los 18 años, en los callejones oscuros de Busan, donde aprendió que el mundo no tiene reglas, solo tiene poder, y los que tienen poder deciden cuáles son las reglas. Pero aquí está algo que nadie esperaba de un hombre como él. Kang Tae-jin observaba, siempre, a todos. Era una habilidad que desarrolló por necesidad de sobrevivencia y que con los años se convirtió en algo parecido a un sexto sentido. Podía entrar a una reunión y en 30 segundos saber quién mentía, quién tenía miedo, quién quería algo y quién estaba roto por dentro. Y esa noche, entre los empresarios con sus sonrisas de plástico y las esposas con sus vestidos de diseñador, lo primero que sus ojos encontraron fue una mujer de pie junto a la ventana, sola, con una copa que no bebía, con los ojos puestos en la ciudad, pero la mirada en otro lugar completamente diferente. Él la observó durante 20 minutos antes de moverse. Otros se habrían acercado antes por curiosidad, por galantería falsa, por el instinto masculino de conquistar. Kang Tae-jin esperó, porque en esos 20 minutos leyó algo en la postura de esa mujer que lo detuvo a seco. No era tristeza ordinaria, era la postura de alguien que ha aprendido a cargar tanto que su cuerpo mismo ha cambiado de forma, como si sus huesos se hubieran curvado para sostener un peso que nadie más podía ver. Y ese reconocimiento, tan inesperado, tan preciso, hizo algo en él que ningún negocio, ninguna amenaza, ningún peligro había logrado en años. Lo detuvo. Lo hizo sentir algo que ya casi había olvidado que existía dentro de él. Cuando Kang Tae-jin se acercó a ella y dijo esas palabras, «Llevas 2 horas de pie sola, eso toma valor, o demasiado dolor». Su Yeon no respondió de inmediato. Lo miró, y en ese segundo algo muy interesante ocurrió. Ella no sintió miedo, y debería haberlo sentido. Cualquier persona en esa sala que supiera quién era realmente Kang Tae-jin habría dado un paso atrás, habría sonreído con nerviosismo, habría buscado una excusa educada para alejarse. Pero Su Yeon era médica, y los médicos, los buenos médicos, aprenden a leer el dolor ajeno antes de reaccionar al peligro propio. Lo que ella vio en sus ojos no fue la amenaza que el mundo describía. Vio algo que reconoció de inmediato, porque lo veía en el espejo cada mañana. Soledad. No la soledad de quien está solo en una habitación, sino esa soledad específica y brutal de quien está rodeado de gente y aún así no pertenece a ningún lugar. Respondió con 4 palabras. Los dos, supongo. ¿Usted? Y esa última palabra, ese usted dicho no como pregunta, sino como diagnóstico, hizo que Kang Tae-jin, por primera vez en muchos años, sintiera que alguien lo veía. No al jefe, no al peligro, a él, a ese muchacho de Busan que aprendió a sobrevivir a cualquier costo y que en el proceso dejó partes de sí mismo regadas por los callejones de una ciudad que nunca le pidió perdón por nada. Se sentaron, no en el centro del salón donde todos podían verlos y juzgar y especular, sino en un rincón pequeño, junto a la ventana, con la ciudad de Seúl parpadeando afuera como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir necesitaba testigos silenciosos. Hablaron durante 3 horas. ¿De qué hablan una viuda frágil y el jefe de una organización criminal en un rincón oscuro de una gala de lujo? De nada importante, de todo lo que importa. De la sensación de llegar a casa y que el silencio sea más pesado que cualquier ruido. De la diferencia entre estar cansado del trabajo y estar cansado de existir de cierta manera. De los hijos que crecen y te necesitan, y te llenan, pero también te vacían. De las decisiones que tomaste a los 20 años, que a los 50 ya no reconoces como tuyas. Nadie los interrumpió. Quizás porque nadie se atrevía a acercarse a Kang Tae-jin, quizás porque nadie notaba a Su Yeon,
O quizás, solo quizás, porque el universo a veces tiene la delicadeza de proteger los momentos que importan. Lo que muy poca gente sabe, lo que los medios nunca reportaron y los rumores apenas rozaron, es que Kang Tae-jin tenía una historia que explicaba absolutamente todo. No lo justificaba, explicaba, y hay una diferencia enorme entre esas dos palabras. Una diferencia que a menudo el mundo decide ignorar porque es más cómodo tener villanos simples que personas complejas. Kang Tae-jin había nacido en Busan en 1974, en un barrio donde la pobreza no era un estado temporal, sino una condición heredada como el color de los ojos. Su madre lavaba ropa ajena. Su padre había desaparecido cuando él tenía 6 años. Sin drama, sin violencia, simplemente se fue un martes y no volvió, como si ellos fueran una obligación que decidió cancelar sin previo aviso. A los 12 años, Tae-jin ya trabajaba. A los 15 ya entendía que el sistema legal era un lujo que no estaba diseñado para personas como él. A los 18 años, tomó una decisión. La misma decisión que toman miles de jóvenes en todo el mundo cuando el camino correcto está cerrado con llave y el camino oscuro está abierto de par en par, iluminado con la promesa de que por fin serás alguien que nadie puede ignorar. Construyó su organización con la misma disciplina que otros construyen empresas legales, con visión, con sacrificio, con una capacidad brutal para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Y lo que construyó fue enorme, pero el precio fue igualmente enorme. Nunca tuvo una relación real, no porque no quisiera, sino porque ninguna persona puede amar con libertad a alguien que vive en las sombras. Había tenido mujeres que lo admiraban, que lo temían, que lo usaban y que él usaba. Pero amor, ese amor específico donde alguien te ve completo y aún así se queda, ese amor no había llegado. Y con 51 años había comenzado a aceptar que quizás ese no era un destino disponible para hombres como él. Hasta esa noche, hasta esa mujer junto a la ventana que lo miró a los ojos y en lugar de ver al jefe mafioso, vio a un ser humano cansado, y le hizo la única pregunta que nadie le había hecho en décadas. ¿Usted también? Solo eso. ¿Usted también? Y con esas dos palabras, algo muy antiguo en Kang Tae-jin se movió, como el primer temblor antes del terremoto, como la primera grieta en una presa que lleva años resistiendo. 3 semanas después de esa noche, Soo-yeon recibió un envolto, sin remitente. Dentro, una sola tarjeta con una dirección y una hora, y abajo, escrito a mano con esa letra que solo puede pertenecer a alguien que aprendió a escribir tarde y con esfuerzo. Si quiere hablar más. Nada más. No había firma. No era necesaria. Soo-yeon sostuvo esa tarjeta durante 1 hora, sentada en la cocina de su apartamento pequeño, con el sonido del refrigerador como único ruido de fondo. Pensó en todas las razones por las que no debería ir, y las enumeró con la precisión de quien fue entrenada para pensar clínicamente. Era peligroso, era imprudente, era el tipo de decisión que una mujer de su edad, con 2 hijos adolescentes y una reputación profesional que reconstruir, simplemente no toma. Y entonces pensó en algo más. Pensó en los últimos 3 años, en el silencio de cada noche, en la cena sola frente a una pantalla porque no podía soportar el silencio sin ruido, pero tampoco tenía fuerzas para una conversación real. En las veces que sus hijos le preguntaban, ¿estás bien, mamá? Y ella respondía que sí con esa sonrisa que los médicos aprenden a poner como se pone una máscara quirúrgica, de manera automática, eficiente, sin que nada de lo que está pasando adentro se filtre afuera. Pensó que tenía 43 años, que no era vieja, que había salvado 300 vidas y no podía salvar su propio silencio. Y entonces tomó la tarjeta, la guardó en su bolso y siguió con su día. Esa tarde buscó la dirección. Era un restaurante privado en Gangnam, discreta la fachada, sin nombre visible desde la calle, el tipo de lugar al que no llegas por accidente. Se vistió de manera sencilla, llegó 10 minutos antes de la hora indicada porque era médica, y los médicos no llegan tarde. Él ya estaba ahí, solo, sin guardaespaldas a la vista, aunque ella supo instintivamente que estaban, con una tetera himiando sobre la mesa y 2 tazas ya servidas. La miró cuando entró y no sonrió de esa manera que los hombres sonríen cuando sienten que han ganado algo.
La miró como quien ve llegar a alguien que esperaba con algo parecido a la esperanza y con mucho miedo a decepcionarse. Y Su Wi-Jon entendió en ese instante que este hombre era peligroso de maneras que los callejones de Busan nunca le habían enseñado. Era peligroso porque era real, y lo real, a esa altura de su vida, era lo más terrible que podía enfrentar. Aquí es donde la historia se vuelve algo que ningún titular de periódico, ningún chisme de gala, ninguna conversación de ascensor podría capturar correctamente. Porque lo que ocurrió entre Kang Tae-jin y Soo-yeon durante los siguientes 4 meses no fue un romance en el sentido en que la cultura popular entiende el romance. No hubo declaraciones dramáticas, no hubo gestos extravagantes pagados con dinero oscuro. Hubo, en cambio, algo mucho más difícil y mucho más valioso. 2 personas adultas, rotas de maneras diferentes, aprendiendo lentamente a estar en la misma habitación sin fingir. Él comenzó a contarle cosas, no secretos de su organización. Kang Tae-jin era demasiado inteligente y demasiado viejo para confundir intimidad emocional con imprudencia operativa. Le contaba otras cosas. Le habló de su madre, que murió sin que él pudiera llegar a tiempo porque estaba en una ciudad diferente, manejando una crisis que no podía nombrar en voz alta. Le habló del único amigo real que había tenido, un hombre llamado Dongyeon, que murió a los 32 años de una manera que Tae-jin no describió en detalle, pero que Soo-yeon, con sus años de medicina de urgencias, entendió perfectamente. Le habló del momento exacto en que decidió que no iba a sentir más, porque sentir era un lujo que su vida no podía permitirse, y de cómo esa decisión lo había salvado y destruido en proporciones iguales. Y Soo-yeon escuchaba, con esa calidad de atención que los mejores médicos desarrollan y que tiene muy poco que ver con la medicina y mucho que ver con la humanidad. No lo juzgaba, no lo absolvía, lo escuchaba. Y luego ella también hablaba. Le contó sobre la noche en que su esposo murió, no el relato oficial que había repetido 100 veces, sino el real, el de las 3 de la mañana cuando el doctor de turno le explicó que no había nada más que hacer, y ella, que era médica, que sabía exactamente lo que eso significaba, se quedó paralizada como si nadie le hubiera explicado nunca la mortalidad. Le contó sobre sus hijos y sobre el terror específico de amarlos tanto que a veces el amor se sentía como una deuda que nunca podrías pagar completamente. Le contó sobre el día que intentó volver a la cirugía y su mano tembló sobre un paciente, y tuvo que salir del quirófano y sentarse en el piso del corredor y llorar sin ruido durante 12 minutos antes de poder levantarse. Kang Tae-jin escuchó todo esto sin apartar los ojos de ella, y al final dijo algo que Soo-yeon no esperaba. Dijo, gracias por no convertirlo en algo soportable cuando no lo era. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te agradeció por ser honesto sobre tu dolor? El mundo se enteró de manera inevitable. Estas cosas siempre se filtran. Un fotógrafo de un tabloide los captó saliendo juntos de ese restaurante discreto en Gangnam. La imagen no era comprometedora. Eran 2 personas caminando, con una distancia de medio metro entre ellos, pero la proximidad de sus cuerpos tenía ese lenguaje inconfundible de quienes comparten algo que no necesita traducción. Al día siguiente, el titular decía, «El jefe de la mafia más temido de Corea y una viuda anónima». Y entonces el mundo, ese mundo que había ignorado completamente a Soo-yeon durante 3 años, de pronto descubrió que ella existía. Su cuñada llamó, sus excolegas llamaron. Personas que no habían marcado su número en meses, de pronto tenían mucho que decirle. La familia de su esposo, que había desaparecido con el incienso del velorio, reaparecía con preocupaciones urgentes sobre la imagen de la familia y los niños y lo que diría la gente. Y Soo-yeon escuchó a todos, con esa calma clínica que había aprendido en años de urgencias, y luego hizo algo que nadie esperaba de la mujer frágil que todos habían ignorado toda la noche. Habló, públicamente. Dio una entrevista a un periodista que le pareció honesto, no al tabloide, sino a una revista cultural que hace el tipo de periodismo que trata a las mujeres como adultas. Y dijo con esa precisión quirúrgica que todavía vivía en ella aunque ya no ejerciera. Tengo 43 años. Soy médica, soy madre, soy viuda, y soy una persona completa que merece decidir con quién habla y por qué. Nadie que me ignoró durante 3 años tiene autoridad moral para opinar sobre mis decisiones ahora. La entrevista se volvió viral, no por escándalo, sino porque millones de mujeres, de edades diversas, de países diferentes, reconocieron en esas palabras algo que habían sentido pero no habían sabido articular.
la viuda frágil que nadie veía, de pronto era visible para todo el mundo. Irónicamente, no porque un hombre poderoso la hubiera elegido, sino porque ella, finalmente, se había elegido a sí misma. Y Kang Tae-jin, cuando leyó la entrevista, hizo algo que sus asociados nunca le habían visto hacer. Se rió. No la risa calculada que usaba en los negocios, una risa real, breve, de quien reconoce algo genuino cuando lo ve. Y luego envió un mensaje que decía solo 4 palabras. Eso era todo usted. Hay algo en esta historia que va mucho más allá del romance prohibido o de la fascinación que el mundo tiene con el poder y el peligro. Hay una verdad aquí que duele de una manera específica, porque es verdad de esas que reconoces inmediatamente, no porque te la hayan explicado, sino porque ya la conocías desde adentro. El mundo tiene una manera sistemática y casi inconsciente de hacer invisible a cierta gente, a las mujeres después de cierta edad, a los que cargan duelos que ya deberían haber superado, a los que eligen no gritar su dolor porque aprendieron de maneras diversas y dolorosas que gritar no cambia nada. Y esas personas aprenden a ocupar menos espacio, a hablar más bajo, a sonreír en los momentos correctos, a estar presentes de manera tan discreta que eventualmente el mundo deja de ajustar la mirada para encontrarlas. Soo-yeon era esa persona, y lo que Kang Tae-jin hizo esa noche, ese gesto de caminar hacia la ventana y decir en voz alta lo que todos los demás habían elegido no ver, no fue un acto romántico en el sentido convencional. Fue un acto de reconocimiento humano, de esos que ocurren raramente y que cuando ocurren cambian algo permanentemente en quien los recibe. Porque ser visto, realmente visto, por alguien que no tiene ninguna obligación de verte, es una de las experiencias más poderosas que un ser humano puede tener. Y aquí está la pregunta que esta historia realmente hace, la que está debajo de todo el drama y la tensión y la música oscura. ¿Cuántas personas en tu vida están de pie junto a una ventana, solas, con una copa que no beben, esperando que alguien se tome 30 segundos para ver lo que todos los demás eligieron ignorar? ¿Y cuántas veces esa persona ha sido tú? Porque esta historia no es sobre una viuda y un jefe mafioso en Seúl, es sobre la diferencia devastadora entre estar en una habitación y ser visto en esa habitación. Es sobre lo que le pasa al cuerpo humano cuando finalmente, después de años de invisible, alguien pronuncia en voz alta lo que tú creías que nadie más podía percibir. Es sobre el valor, casi escandaloso, de ser tratado como alguien que importa, ese valor que debería ser básico y que el mundo distribuye con una mezquindad que no termina de explicarse. La última vez que Kang Tae-jin y Soo-yeon aparecieron juntos en público fue 6 meses después de esa noche en la gala. No hay fotos de ese momento, no hubo periodistas, solo las personas que estaban presentes saben lo que ocurrió, y ninguna de ellas habló. Lo que sí se sabe es que Soo-yeon volvió a la medicina, no a la cirugía todavía, quizás nunca vuelva a la cirugía, y eso también está bien. Abrió una consulta de medicina general en un barrio de clase media en Seúl, el tipo de barrio donde los pacientes no tienen seguro de lujo y donde los médicos que aterrizan ahí lo hacen porque eligieron las personas sobre el prestigio. Sus pacientes hablan de ella con esa mezcla de respeto y afecto que solo genera quien te trata como un adulto completo en lugar de un problema a resolver. Sus hijos dicen que volvió a reírse de verdad, no esa risa de esfuerzo que ponía para que ellos no se preocuparan, sino la risa inesperada que surge cuando algo genuinamente te sorprende de manera agradable. Y Kang Tae-jin, según quienes lo conocen, sigue siendo quien siempre fue en términos de poder y de mundo, pero algo en él cambió de maneras que no se miden en negocios ni en influencia, algo que tiene que ver con permitirse por primera vez en décadas la posibilidad de que no todo lo valioso del mundo tiene que ganarse a través del poder, que algunas cosas llegan de otra manera, más silenciosa, más inesperada, más real. Esta historia no tiene un final de película, no hay resolución perfecta ni garantías de felicidad. Tiene, en cambio, algo más honesto, 2 personas que se encontraron en el momento exacto en que cada una de ellas necesitaba ser vista, y que tuvieron el valor de no alejarse de eso por miedo a lo que el mundo diría. Y eso, en este mundo y en este tiempo, es ya una forma de valentía que merece nombrarse.
Si esta historia te movió algo por dentro, si reconociste en algún momento de este relato una emoción que creías solo tuya, entonces ya sabes que no estás solo en eso. Hay millones de personas que alguna vez fueron la figura junto a la ventana, ignorada, invisible, esperando. Y si quieres más historias como esta, historias que no tienen miedo de ir a los lugares oscuros porque saben que ahí también vive la verdad, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te vio de verdad cuando el mundo entero había elegido no hacerlo? Queremos leer tu historia, porque aquí nadie se queda junto a la ventana solo.